¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo curso de biomagnetismo médico tercer nivel. Va a estar sensacional este curso, les va a encantar porque vamos a poder alinear cada uno de los cromosomas así como sus genes y vamos a saber las patologías que trae un gen mutado en este curso de la Universidad Virtual de Chile que les va no solo gustar, les va a encantar. Nos vamos a la introducción a la alineación de cromosomas y sus genes. Por mi parte, les doy la bienvenida a lo más actualizado de biomagnetismo. Este curso es para las personas que buscan de una opción práctica que les dé una herramienta de trabajo sencilla de aplicar y con conocimientos suficientes aprendidos de manera dinámica. Es decir, tiempos libres de estudio y una manera sencilla de adquirir el conocimiento en cualquier lugar. Nuestra meta es lograr que tengas confianza absoluta en todo lo que vas a aprender para que lo puedas aplicar directamente con tus pacientes. Y de esa manera obtengas una especialización en biomagnetismo y que además te va a servir para tu crecimiento profesional en la salud. El personal de Univich te brindará todo el respaldo que tú te mereces, ya que es un curso didáctico, práctico y muy divertido. Para comenzar, conozcamos algunos vocablos, ya que estas palabras las veremos en todo lo largo del curso. Primero, ¿qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras con forma de bastón que llevan el material genético y se encuentran ubicados en el núcleo de las células. Están formados por ADN, ARN y proteínas. El ARN es como el primo del ADN. Su esqueleto tiene dos partes, llamadas cromátidas y que están unidas y por un centrómero. Este último es fundamental para asegurar la correcta distribución de los cromosomas duplicados en las células hijas durante la división celular. En sus extremos están los llamados telómeros, que se encargan de impedir que las terminaciones se enreden y adhieran unos con otros. Además, ayudan a los cromosomas semejantes que se emparejen y entrecrucen durante la meiosis. Los cromosomas en los humanos, cada célula contiene 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, que ya las vamos a ir viendo de una por una para que ustedes se den cuenta cuándo muta ese cromosoma y nos da las patologías. Las únicas excepciones son las células sexuales, espermatozoide y óvulo, que contienen 23 cromosomas, pero que al fecundarse crean una célula con una dotación completa de cromosomas, es decir, 46. De los 23 cromosomas, los primeros 22 se denominan autosomas o autosómicos, y el par 23, que es el par X, los cromosomas sexuales, se le conoce como gonosoma o heterocromosoma X e Y. Estos últimos difieren del resto, ya que no siempre son idénticos. La mujer posee dos cromosomas X idénticos y el hombre un cromosoma X y un Y. Un cromosoma Y que es el más pequeño. Ahora bien, ¿qué es un gen? Se conoce como gen a la cadena de ácido desoxirribonucleico que se llama o se abrevia ADN, una estructura que se constituye como una unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Un gen, según los expertos, es una serie de nucleóticos que almacenan la información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. El genoma humano. El genoma humano, identificación de los genes. Genoma humano, instrucciones precisas de carácter químico que van a definir a los organismos vivos. El genoma completo, el término genoma es el nombre colectivo que se emplea para agrupar las diferentes moléculas de ADN
que se encuentra en una célula. En el organismo humano existen 25 moléculas diferentes de ADN. El ADN presenta en cada cromosoma, que contiene los genes de cada cromosoma. Secuenciar un cromosoma significa identificar toda la secuencia de las bases químicas de los nucleótidos que componen el ADN de ese cromosoma. Las moléculas de ADN, y a partir de ahí tenemos que determinar qué piezas o trozos de esa molécula de ADN constituyen los genes propios de ese cromosoma, porque debe tenerse en cuenta que no toda la larga cadena de ADN presente en un cromosoma tiene capacidad para codificar, es decir, para originar los productos funcionales que de él se derivan. Por eso es preciso identificar qué trozos o segmentos de la larga cadena de ADN presente en el cromosoma poseen realmente la actividad propia de un gen. La identificación de un gen supone un largo proceso mediante el cual se ha de conocer. Siguiendo estos pasos, A, su longitud y estructura, que vendrá identificada por la secuencia de bases y el número de bases presentes en los nucleótidos del ADN. B, su organización, mediante la cual sus componentes van a codificar los productos propios y característicos de ese gen transcritos de ARN. C, el producto o productos o moléculas originados a partir del gen, es decir, el polipéptido o proteína resultante de la acción de ese gen. Con frecuencia, un mismo gen origina diversas proteínas que varían según sea el mecanismo que el gen ponga en marcha para producir una u otra molécula. D, la definición que desempeña el producto resultante. Esta función ha de ser identificada a diversos niveles. E, las consecuencias que se derivan de la modificación estructural de ese gen por cambios en su contenido, mutaciones, es decir, supresión o cambio de algún aminoácido, duplicación de una secuencia, anulación del gen, duplicación o triplicación del gen completo, etc. El número total de genes en el genoma humano. Según los más recientes cálculos y previsiones, está entre 30.000 y 50.000. De ellos, 37 son mitocondriales y todo el resto son nucleares. Estas estimaciones están muy por debajo de los 50.000 o 100.000 genes que se previeron hace unos años. Sin embargo, no hay todavía certeza sobre el número exacto de genes. El tamaño total del genoma humano es de 3.200 mb de ADN que se distribuyen entre los cromosomas de manera irregular, desde los 270 mb que contiene el cromosoma 1 hasta los 45 mb del cromosoma más pequeño, el 21. Distribución de los genes. Los genes humanos no se distribuyen de manera igual por los cromosomas, lo que hace que su densidad, número de genes por unidad de ADN, varíe sustancialmente de un cromosoma a otro y dentro de un cromosoma de una porción a otra. Los genes de los organismos sencillos, por ejemplo bacterias, tienen un tamaño parecido, en general corto, pero en los organismos complejos, como es el ser humano, el tamaño de los genes es enormemente variable y puede variar desde menos de 1 kb, el gen de interferón, y hasta el gen de la distrofina, que contiene cerca de 2.500 kb. La mayoría del ADN con capacidad codificada se utiliza para fabricar ARN mensajero, mARN, y a partir de él para elaborar los polipéptidos formados gracias al ensamblaje de aminoácidos. Pero un 10% de los genes humanos codifican ARN, que después no va a regular la formación de polipéptidos. La transcripción de un gen. Pero no toda la cadena de ADN de un gen tiene capacidad para codificar sus productos en la gran mayoría de los genes que codifican polipéptidos. La información genética viene de un segmento de ADN que son codificadores
y se denominan exones. Estos exones están separados por secuencias de ADN que no aportan mensajes codificadores, por lo que no contribuyen con información genética útil para sintetizar el producto final y se llaman intrones. El primer paso de la transcripción de un gen consiste en la producción de una secuencia de ARN complementaria a la longitud completa del gen. Es el transcrito primario. En el caso de los genes que contienen múltiples exones, este transcrito primario contiene las secuencias complementarias tanto de los exones como de los intrones del gen, pero posteriormente el transcrito primario de ARN sufre un proceso de corte y empalme, splicing, del ARN, una serie de reacciones por las que los segmentos de ARN intrónico son seccionados y eliminados, y los segmentos de ARN exónico se van juntando uniéndose un cabo a otro empalme, desde origen a un segundo transcrito de ARN que es el más corto. Ahí lo vamos a ver en la figura 1, que aquí la tenemos, donde nos describe precisamente el proceso de corte y empalme splicing de ARN, por lo cual el gen origina el transcrito final maduro de ARN. El gen, en azul, contiene 3 axones codificadores y 2 intrones no codificadores. El transcrito primario de ARN, en rojo, posee todas las secuencias complementarias. Posteriormente, se cortan y eliminan las secuencias electrónicas GU a G y se empalman las exónicas E1, E2, E3 para originar el ARN maduro. Existen también dentro de la cadena de ADN los pseudogenes y los fragmentos de genes. Son copias defectuosas de secuencias de base relacionadas con algún gen, pero carecen de función. Se calcula la existencia de unos 20.000 pseudogenes en el genoma humano. Anotación funcional del gen, transcriptoma y proteoma. De los aproximadamente 30.000 genes que se calcula que poseemos, aún nos quedan mucho por descubrir hasta conseguir el catálogo completo de los genes que componen el genoma humano. Pero aunque ya los tuviéramos, no sería más que una lista de componentes, porque de lo que se trata es de comprender cómo entre todos ellos se llega a formar y cómo funciona un ser humano. Para ello tenemos que entender qué es lo que hacen. La siguiente tarea, por tanto, es determinar las funciones precisas de cada uno de los genes en el genoma humano, un proceso conocido con el nombre de anotación funcional del gen o descripción funcional del gen. Las similitudes y las diferencias que se encuentran entre los genomas de especies distintas indican la existencia de secuencias de ADN que se han conservado a lo largo de la evolución de las especies y que son importantes desde el punto de vista funcional. En efecto, en las distintas especies se encuentran genes que están estrechamente relacionados por su estructura y se llaman genes ortólogos. Esta similitud y presencia en distintas especies ayudan a encontrar y asignar una función concreta a un gen determinado. Los genes ortólogos no suelen ser enteramente idénticos porque existen mutaciones que se acumulan a lo largo de la línea evolutiva, pero el grado de semejanza entre ellos ofrece una medida útil para calcular el tiempo de evolución y construir el árbol filogénico. La genómica comparada utiliza estas semejanzas y diferencias entre los genomas para deducir la información estructural, funcional y evolutiva de los genes. Hay un principio a entender: el gen no actúa solo, pero incluso cuando se lleguen a identificar todos los genes presentes en el genoma y se les asigne una función, no sabremos todavía cómo se coordinan los productos originados
por el gen para desempeñar las actividades biológicas propias de un ser vivo. Para conocer cómo se combinan las funciones de miles de genes para generar un ser humano, es necesario estudiar directamente los productos del gen. Ahora bien, un gen nunca actúa en soledad, sino en combinación con el resto de los genes. Efectivamente, el producto de un gen puede favorecer o dificultar la actividad productiva de otro gen. Por otra parte, el producto A de un gen solo es útil biológicamente o es funcionante si coincide en el tiempo y en el espacio con los productos B, C y D de otros genes. Si estos fallan, por mucho A que se produzca no realizará su función. Así pues, la acción de un gen ha de ser analizada de forma global. Este análisis global de la función de un gen es denominada genómica funcional. Un concepto clave en la genómica funcional es la expresión del genoma para producir el ARN mensajero, mARN, o sea, mensajero de ARN. Por expresión nos damos a entender, por ejemplo, si un ADN tiene una expresión baja, es porque no se ha duplicado lo suficiente. Por alineación entendemos que tenemos que alinear ese gen mutado, ya sea porque está produciéndose más, tiene una expresión muy alta, entonces lo vamos a reducir ese gen hasta que se alinee. Eso lo vamos a ver en nuestro libro de pares biomagnéticos de la 13ª edición para que a ustedes se les facilite más, porque posiblemente estos conceptos se les hagan un poco difíciles por la razón que es la primera vez que están entrando en la función de estas macromoléculas de ADN y a lo mejor posiblemente para algunos de ustedes se les haga algo difícil comprender esto. Pero se los voy a decir con manzanitas y con peras para que me lo entiendan. Por ejemplo, vivimos en una ciudad donde hay múltiples carreteras, hay escuelas, hay iglesias, hay lugares donde pagamos los impuestos. Cada una de esas estaciones o construcciones los vamos a llamar genes. Están los genes dentro de un núcleo, es decir, de una zona metropolitana como en la que yo vivo, en la zona de Guadalajara. Si, por ejemplo, se estropea una calle, pues tienen que volver a pavimentar. Y esa función la hacen algunas alineaciones que nosotros vamos a hacer. La alineación del cromosoma y a su vez la alineación de los genes. Nosotros vamos a ordenar a ese gen encargado de la ruptura de la calle que lo regenere, que lo alinee. Entonces vamos a mandar ese mensaje para que esa calle esté otra vez recubierta con asfalto y puedan circular los carros. Igual le va a pasar a la casa principal, a la iglesia. Si la iglesia se encuentra deteriorada, a lo mejor esa casa la vamos a imaginar que es el corazón de nosotros. Si por medio de un gen mutado vamos a empezar a tener problemas cardíacos, entonces vamos a alinear ese gen, ya sea de ADN o su primo, el RNA, para que funcione mejor. No sé si me explico, ojalá que me entiendan bien, para que entiendan bien todo este proceso. Entonces quedamos que un concepto clave en la genómica funcional es la expresión del genoma para producir el ARN mensajero ARN y las consiguientes proteínas, puesto que el proceso por el que ADN produce el mARN se llama transcripción, que está en la figura 1, aquí está, nomás está en inglés. Al mRNA concreto derivado de un ADN se llama transcrito y al conjunto de ARN mensajero presente en una célula como resultado final de los procesos de transcripción, procesamiento y recambio de mARN se
se llama transcriptoma. Por último, el conjunto de proteínas formadas existentes en la célula llamamos proteona. Proyecto proteoma humano. El proyecto proteoma humano es semejante al del genoma humano, pero encargado de las proteínas. Es decir, se busca identificar todas las proteínas que componen el cuerpo humano. Imagínate que ya tienes identificado cuáles son los genes que están mutados y vas a preguntar también por las proteínas, es decir, por los aminoácidos que van a reconstruir ese gen. Toda esa información viene en mi libro de pares biomagnéticos. Voy a sacar otro libro que se llama El libro del genoma humano de tu servidor, el doctor Mario Ricardo Rodríguez. Ese viene por síntomas, para que así, si tú tienes algún paciente con un genoma humano deteriorado, por ejemplo, que tengan cáncer, por así decirlo, de acuerdo a la ubicación del cáncer, vamos a identificar cuál es el gen que está dañado por medio de un rastreo. El transcriptoma y el genoma son mucho más complejos que el genoma, porque un solo gen puede producir varios mARNs, o sea, mensajeros ARN, por métodos de corte y empalme del ADN y otros sistemas de procesamiento. Y a partir de estos mRNA se forman polipéptidos y proteínas que pueden después modificarlas y procesarlas de modo variable. Se le llama proteólisis, glucosilación, etc. A diferencia del genoma, que es idéntico en la mayoría de las células de un organismo, el transcriptoma y el proteoma son muy variables, distintos para cada tipo de célula en respuesta a las influencias del medio ambiente que los modifica. Son ellos los que determinan la función y el funcionamiento de las células. Las proteínas son el producto final de la actividad del genoma, y ahí la importancia de conocer sus funciones, sus propiedades y su papel en el complejo funcionamiento de una célula viva. De acuerdo con el Consorcio de Secuenciación del Genoma Humano, se ha establecido una clasificación funcional que categoriza las proteínas de acuerdo con el componente celular en la que la proteína opera, su función molecular y su proceso biológico en el que participa. Si se te hace un poco complicado, no te preocupes. Cada vez que estés viendo este curso y te estés adentrando a él, se te van a facilitar muchísimo las cosas. Aquí en esta pestaña donde dice cromosomas, vamos a encontrar los cromosomas y sus genes. Los genes están descritos con números. Por ejemplo, en el cromosoma 2, que está en amarillo, tenemos el 5HT2B receptor. Viene como 1 y aquí está la descripción de ese gen. El receptor 2B de 5-hidroxitriptamina, también conocido como receptor de serotonina 2B, es una proteína en los humanos que está codificada por el gen HTR2B 5HT2B. Es un miembro de la familia de los receptores de 5HT que se une al neurotransmisor serotonina. ¿Cuáles son las patologías que nos produce? Hipertensión pulmonar, insuficiencia ventricular derecha, fibrosis ventricular derecha, impulsividad, hipertrofia cardíaca e insuficiencia cardíaca. Quiere decir que cuando llegues a este punto vas a preguntar si este gen tiene baja expresión, que si lo ocupas alinear o que si tiene sobreexpresión. Si te dice que tiene sobreexpresión, tienes que bajar esa sobreexpresión para que el gen trabaje bien, o quitemos y cortemos de plano ese gen y le demos otro gen ya reconstruido para que el cuerpo humano trabaje mucho mejor y que no tenga estas patologías. ¿Ok? Pues hasta aquí llegamos con este módulo. Espero que les haya gustado. Dale un like al video por si te gustó y
pues voy a seguir trabajando en ellos. Al principio los voy a estar vendiendo por unidad. Solamente con $1 vas a comprar cada uno de los módulos. Por lo menos vas a comprar 10 módulos que van a ser $10 para que tú obtengas este maravilloso curso de biomagnetismo tercer nivel. Se despide tu amigo y servidor, el Dr. Mario. Bye.